Tejedora de vida, hilando relatos que nacen del cuerpo, el alma y memoria. Soy Lina Parpen y te invito a escuchar con el corazón abierto. En el episodio de hoy hablaremos... Pasé por depresión postparto, me sentía como que solo es esto en la vida y no porque ser mamá sea algo malo o algo simple, ¿no? Al contrario, es muy complejo. Pero yo decía, nací y vine a este mundo únicamente para ser mamá y para perderme ahí. El mito de las princesas con el príncipe que nos vendió Disney, de que todo eso va a hacer la familia feliz cuando tengamos hijos y viviremos felices, no es cierto. No es cierto. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar constantemente en nuestras emociones, en nuestros pensamientos propios, con pareja, con hijos. Jamás hubo un, oye Ceci, tranquila, todo va a estar bien, aquí estoy, echando porras, nada. O sea, realmente no me dirigió la palabra durante el parto, estás bien, te sientes bien, todo va bien. No me dirigió la palabra ni cuando nació el bebé. Yo le dije, yo quiero hacer piel con piel, yo quiero darle la primer toma ahí en el quirófano. No me dejó hacer nada. Bienvenida a un nuevo episodio de Tejedora de Vida, un espacio donde las historias íntimas de mujeres se vuelven medicina, espejo y semilla. Hoy abrimos un espacio para una conversación profunda, una que atraviesa sombras y vuelve a la luz. Nos acompaña Ceci Saab, una mujer creativa, auténtica, soñadora, mamá y también humana, en búsqueda de reconstruirse constantemente. Ella nos viene a compartir sus transformaciones intensas de maternidad, pérdida gestacional, violencia obstétrica y todos esos síntomas que la han llevado a perderse a sí misma. Actualmente, ella está en un proceso de reencontrarse con ella misma. Y esta historia nos recuerda que perderse también es parte del viaje, que la voz interna nunca se apaga del todo. Mi Ceci, gracias por estar aquí. Está retejida con voces reales, hoy te escucha. Y Ceci hoy viene a compartirnos desde su experiencia cómo es perderse a sí misma y dejar de priorizarse, escucharse, tocando estos temas sensibles como la violencia obstétrica, la depresión postparto, creer que tu rol es tu propósito, esto me encantó, y cómo ella actualmente está trazando su camino para volver a sí misma, replanteándose el proyecto de su vida para poder lograr sus sueños equilibrada con una maternidad presente y consciente. Bienvenida, mi Ceci, te doy todo este espacio para que nos cuentes sobre ti. Gracias, Lina, la verdad es que estoy muy contenta por esta oportunidad que pues nunca me imaginé participar en un podcast para empezar. A veces creemos que lo que nosotros contamos no es algo que tenga algún peso o algún sentido o que necesitamos ser alguien muy importante para ser escuchados, ¿no? Entonces, creo que es una gran oportunidad. Me encanta este proyecto porque estás dándole voz a muchas mujeres y siento que eso falta, ¿no? A veces las mujeres no nos sentimos escuchadas o creemos que lo que vivimos no es para tanto. No hay que dramatizar, no hay que victimizarnos, claro, pero también creo que hacen mucha falta estos espacios en los que nos sintamos escuchadas y que nos identifiquemos con otras mujeres que también están pasando por situaciones similares y creo que eso te hace sentir que no estás sola. Entonces, mil gracias por invitarme. Gracias a ti, mi Ceci, por alzar la mano, porque fue de las que dijo, yo puedo aportar esto, y dije, qué increíble, porque como dices, llevamos años que nos han invalidado. Ahorita recientemente ya podemos decir, oye, yo viví esto y es que no estaba bien. Algo en mí me decía que me dolía, que realmente me estaba partiendo el alma, y creo que eso es lo importante. No necesitamos tener millones de seguidores o ser las personas más reconocidas para empezar a tejer esta red de saberes entre mujeres, y de que tu historia, estoy segura que va a resonar con muchísimas mujeres, porque los temas que vamos a tratar hoy son temas que vivimos a diario. Hay personas que no tienen ni idea que están siendo violentadas, y luego viene la depresión postparto, y luego viene esta cuestión que no entendemos qué está pasando porque se nos fragmenta el alma. Mi Ceci, gracias de verdad por estar aquí, por confiar en otro proyecto que emprendo, porque Ceci fue de mis primeras pacientillas que tuve para practicar cristaloterapia, y bueno, me encantaba porque ella, con todo su desborde de maternidad, venía aquí y se relajaba tanto que se quedaba dormida. Entonces, mi Ceci, te doy la palabra
para que nos platiques quién es Ceci hoy, cómo te describirías, si te describes con algún animal, una imagen, ¿cómo te representarías? Creo que dentro del inicio de la maternidad me volví un oso perezoso. Me la viví agotada, con sueño, lenta. Y en esa parte estoy resurgiendo. En este momento de mi vida, Ceci es una mujer que está desconstruyendo aquello que pensaba que era y volviendo a construirse después de vivir pues todo esto que tú mencionas, ¿no? Estoy en esa etapa de prueba y error, de empezar a dar pequeños pasos y creo que en mi mejor versión aspiro a ser un elefante, ¿no? Sentirme fuerte, poderosa, sabia y en paz, porque los elefantes creo que van por la vida disfrutando en paz, imponiendo sin ni siquiera esforzarse. Ni siquiera es un animal realmente violento y va por la vida caminando con pasos firmes. Entonces, eso es lo que aspiro. De hecho, en mi casa tengo algunos elefantes de adorno porque me llaman mucho la atención. Sin embargo, aún no me siento en ese punto de mi vida ahora. Pero bueno, creo que es parte del proceso y que a eso venimos a este mundo, a ir evolucionando poco a poco, a aprender, a tener experiencias humanas para, pues, en el momento en que trascendamos, sea con un poco más de sabiduría. Algo que apenas se está poniendo sobre la mesa es hablar de la deconstrucción que nos lleva a la maternidad. Está Laura Goodman, una autora que habla del encuentro con la propia sombra en la maternidad, lo hace con una analogía de que es como un volcán que explota y entonces deja a la luz todas esas heridas que no habíamos resuelto en la infancia. Así que, mi Ceci, yo estoy segura que vas a ser ese elefante sabio y lleno de fortaleza, porque después de estas tormentas que nos da la vida, siempre volvemos a reencontrarnos y vamos reestructurándonos, porque aunque no seamos mamás, somos como un rompecabezas que tiene 1000 piezas perdidas. Ese es el proceso de terapia, ¿no? Buscar esta parte de ti como tus recuerditos y decir, esto sí me gusta, esto sí me aporta, esto no, lo puedo mejorar o lo puedo cambiar. Así que cuéntame, Ceci, ¿cómo llegaste a sentir el deseo de venir a este espacio y compartir esta parte de tu historia? Bueno, mi proceso de sanación empezó antes, pero siento que hace un año fue como basta, o sea, quiero cambios en mi vida, quiero aportar a otras mujeres. O sea, aparte de esto, yo me sentía perdida. Pasé por depresión postparto, me sentía como que solo es esto en la vida y no porque ser mamá sea algo malo o algo simple, ¿no? Al contrario, es muy complejo. Pero yo decía, nací y vine a este mundo únicamente para ser mamá y para perderme ahí. Y entonces tuve una plática muy padre con un amigo eh, que también está muy metido en todos estos temas de sanación, de autoconocerse, todo. Y empezamos a hablar sobre el propósito de vida. Y yo le decía, es que no tengo idea cuál es mi propósito de vida, me siento perdida. Cuando eres una niña, tienes sueños, tienes metas y sabes hacia dónde vas. Y cuando creces, a veces se te olvida esa sabiduría que tenías de niña, de ya saber quién eras y a qué venías y qué querías, ¿no? Entonces, parte de esa plática con mi amigo fue, vamos a llevarte hacia tu infancia, recuerda qué es lo que te gustaba hacer, qué te apasionaba, qué hacía esa Ceci chiquita feliz. Y parte de eso, bueno, es todos los proyectos con los que estoy soñando ahorita y todo lo que quiero hacer y quiero ser a la par de ser mamá, porque la verdad es algo muy bonito, una parte compleja en la vida y de mucha entrega y de mucho amor, pero me di cuenta que hay muchas mujeres que no tienen los privilegios que he tenido yo de tomar una terapia, de ir a una clase y a veces es bien complejo esos espacios. Me siento privilegiada de a veces poder hacerlo, pero sé que hay mujeres que van en su maternidad súper solitarias, sin recursos económicos para poder decir, me voy a terapia porque ya no puedo, sin apoyo de una pareja, puede ser por ausencia física o emocional. Me di cuenta que a veces sanarte también es un privilegio. El tener herramientas, el tener acceso a personas que te puedan ayudar, a buscar escapes o válvulas de escape, dándote algo para ti, como hacer ejercicio. A veces todo se complica, ¿no? Comencé a soñar con hacer cosas para ayudar a mujeres y para ayudar a mamás y fortalecerlas en muchas cosas de la maternidad, ¿no? O sea, tanto herramientas enfocadas en maternidad como herramientas enfocadas en ser mujer, en ser mamá. Se me ha ido abriendo poco a poquito el camino. Voy poco a poco vislumbrando qué es lo que me gusta y parte de eso es ayudar a otras mujeres o acompañarlas o acompañarnos, porque siento que entre todas nos echamos porras, el platicar con una amiga y desahogarte de las mejores cosas que puedes hacer cuando sientes que no puedes.
Y también sé que hay mamás que están muy solas en cuanto al tema de amigas, ¿no? Que tenían a sus amigas y en cuanto se embarazan, ese grupo de amigas pues se aleja, ¿no? Y tienes otras prioridades, otros horarios. Entonces es difícil encontrar amigas que estén viviendo eso mismo que tú. Parte de mi proyecto y creo que de mis metas es tener espacios para mujeres en los cuales se puedan desarrollar de diferentes formas y que puedan tener una tribu en la que se sientan acompañadas. Me encanta, Ceci, porque va muy de la mano con el propósito de este podcast. Se ha dado mucho del empoderamiento femenino, sí, pero ¿dónde está el empoderamiento de la maternidad? Porque de hecho el feminismo rechaza la maternidad totalmente. Entonces es esta cuestión de ¿y dónde está quien sostiene realmente? ¿Quién sostiene a mamá? Ir a terapia es un privilegio, darse una hora que alguien te pueda cuidar a bebé, porque somos una sociedad que estamos hiperconectadas, pero desconectadas totalmente de la parte del apapacho, de ser realmente empático y decir, oye, no lo está pasando bien. Todo se desestructura, los amigos, la cotidianidad, todo lo vives en soledad. Hace falta una tribu de personas que nos escuchen, que nos sostengan, que nos comprendan y que entre todas nos aportemos. No necesitas ser terapeuta como para poder abrir el diálogo y realmente con tu empatía, con tu presencia, que yo creo que eso es lo que verdaderamente sana, ¿no? El resonar, cuando hacemos un círculo, cómo resuena la historia de tal con tal. Y como dices, quien tiene las respuestas de lo que realmente es la niña, la que no nos acordamos, la que no tenía miedo. Ceci, y platícame, si pudiéramos hablar de una manera cronológica, ¿cuáles fueron esos momentos que empezaron a marcar ese proceso de desconexión contigo? Empezando por la adolescencia, yo soñaba con ser como la de la película Si tuviera 30, ¿no? Próspera, exitosa, que trabajara en una empresa y no sé qué, ¿no? O sea, ni siquiera me proyectaba con hijos tampoco, en ese momento de mi vida. Después conozco al que ahora es mi esposo y empezamos muy jóvenes de novios, o sea, empezamos a los 17 años. Creo que ahí empieza un poco esta parte en la que te vas perdiendo a veces en tu relación. Te mimetizas tanto con la persona que de repente ya no distingues cuáles nuestros sueños, mis sueños, y de repente te vas olvidando de tus sueños. Y no necesariamente porque tu pareja te los bloquee, ¿no? Sino porque a veces tú vas renunciando porque tienes la creencia que al renunciar a ti y al entregar todo, estás siendo una persona que está amando totalmente, ¿no? Y esta parte en que te pierdes a ti misma al inicio dentro de tu relación, con los años, pues ya no se vuelve un yo, se vuelve un nosotros. Y claro, está bien que haya un nosotros, pero tampoco olvidar esta parte del yo. Entonces, creo que esa es la primer parte en la que poco a poco me fui yendo hacia otro camino totalmente diferente al que yo había pensado, ¿no? Antes de enamorarme. Y la verdad es que es un camino del que no me arrepiento y estoy muy contenta con mi relación. Sin embargo, sí dejé esta parte de Ceci, la mujer que soñaba con ser escritora o psicóloga. O sea, todos estos temas me gustaban, ¿no? Y bueno, ya nos casamos, tenemos 10 años de casados ya. Entonces me casé relativamente joven, a los 24 años, después de 7 años de noviazgo. En algún momento de mi vida yo decía, no, si tengo hijos yo me voy a seguir trabajando, los voy a meter a una guardería en cuanto cumpla la cuarentena. Ajá, sí, claro, ¿no? O sea, nada que ver. Primer embarazo, primero estaba en shock, ¿no? Porque decía, ya voy a ser mamá, ¿no? ¿Qué es esto? Y de repente, pues, en la cita de los 3 meses en la que vas a escuchar el corazón, pues no hay latido. Tuve un embarazo molar. Es una parte difícil, se vive sola, la parte de perder a un bebé, porque todavía la sociedad ignora esto, ¿no? Hace como que no pasó nada, sigue tu vida. Entonces, el enfrentarte a todo este tema sola fue otra parte que me marcó. Vamos al doctor, una parte de mí ya lo intuía. Y si me dicen que no hay latido, o sea, como que lo sientes. Tuve un embarazo molar, el bebé pues dejó de recibir los nutrientes y te sientes culpable, ¿no? Dices, ¿qué hice mal? Me hicieron un legrado. Y ahora que voy hacia atrás, no te dan un bebé al cual enterrar ni al cual despedirte. Así sea un pequeñito, yo solo me lo imaginaba, pero jamás me pude despedir de ese bebé. Jamás lo vieron como una personita, ¿no? Y sé que hay mucha polémica en todo esto de hasta qué tiempo de gestación ya tiene alma o ya tiene derechos, etcétera. Pero para mí, mamá, el no haber tenido oportunidad de despedirme, fuera como fuera, de ese bebecito, que no me dieran ni en una cajita para hacerlo cenizas, a enterrar, etcétera, pues es como decirte, ese bebé no contaba, ¿no? O sea, no estaba realmente y sigue tu vida adelante, bye.
Entonces llegar a casa, enfrentarme a una bajada de leche y no tener un bebé que alimentar fue muy doloroso. O sea, ¿qué pasó? Estoy aquí con leche y no tengo a mi bebé para darle leche. Sí fue muy difícil, todo el mundo sigue adelante, nadie habla de esto. La mayoría de las personas evitan tocar el tema y te duele porque no sabes qué prefieres, que te hablen sobre el bebé y te digan tranquila, aquí estamos, o si no quieres hablar del tema, ¿no? Entonces yo por meses lloraba con mi esposo en la noche. Mi esposo pues no podía al final entender ese dolor porque dice, el papá se convierte en papá hasta que nace el bebé. Y es real, o sea, él me decía, pues sí me da tristeza, pero no puedo sentir lo que tú. Había gente que no sabía que había perdido al bebé y llegaban y me felicitaban. Todo este proceso de perder a un bebé y que no sabemos como sociedad cómo acompañar ni cómo tocar el tema es muy doloroso. Y después te das cuenta que muchísimas mujeres han tenido al menos una pérdida gestacional. No sabes cómo, o sea, yo misma no sé cómo acercarme porque yo misma no sabía qué necesitaba en ese momento. Algo que me faltó hacer en ese tiempo fue tomar una terapia. Desde ahí empecé a tener una pequeña depresión. No me di cuenta, solo quería estar durmiendo, me costaba mucho trabajo hacer mis actividades. Ese bebé sembró en mí las ganas de volver a tener un hijo más adelante. Sembró en mi miedo a perder a otro bebé cuando me embarazara. Por eso mismo aplacé un poquito el siguiente bebé, tanto por tema de salud como por tema de estar lista emocionalmente. En el momento en que decido volver a embarazarme, fue con todo el amor y fue un bebé súper deseado y esperado. Así tenía que ser y creo que ese bebé solamente le abrió paso a su hermano. Como dices, socialmente esto es mute. No tomamos en cuenta todo lo que pasa en el embarazo, que yo como aprendiz de partera les puedo decir, queridas, ahí está toda la programación que tenemos. Y como mamás estamos teniendo un vínculo. Está nuestra sangre todo el tiempo, nuestras hormonas, haciendo una comunicación de ida y vuelta. Entonces, obviamente nosotros tenemos una relación con ese pequeño, le llaman embrión, pero yo digo, es una criatura ya. O sea, están formados, a las pocas semanas ya tienen todo, ya nada más va creciendo. Obviamente es un duelo, se tiene que vivir y es un proceso. Si no te dan ese sostén, esa validación de lo que sientes y además sentir que nadie te comprende, porque ni siquiera tu propia pareja, que sería con quien lo podrías compartir, lo puede comprender realmente. Tú eres la segunda que escucho de, oye, yo no vi a mi bebé. O sea, no tengo ni siquiera una cajita para poder honrar lo que fue nuestro vínculo, hayan sido meses, semanas, como haya sido, era un bebé, era algo que yo estaba creando, era algo que yo estaba tejiendo con los hilos de mi sangre. De repente queda un vacío, empieza la depresión, empieza a salir miedos. El siguiente embarazo es muy angustiante. Esta parte de la pérdida, te sientes culpable de sentirte mal, porque es como un ya sigue adelante, ya vas a tener otro, no te preocupes. O sea, eso no te quita el dolor, no sabemos afrontarlo. Tuve el privilegio de que este legrado fuera en un hospital privado, estuve en una habitación yo sola con mi esposo, pero sé que hay mujeres que están teniendo un legrado en la misma sala de maternidad donde otras mujeres están teniendo a su bebé. No puedo ni imaginar lo doloroso que es eso. 5 años después pude trabajar este duelo y creo que a veces minimizamos lo que sentimos. Intentamos no escuchar, cerrarnos y seguir adelante. Siento que es súper importante voltearte a ver, escucharte genuinamente y ver qué es lo que necesitas, no lo que la sociedad te dice que necesites. Esa es la segunda cosa que fue pasando para que Ceci se fuera perdiendo poco a poco. Viví un embarazo con miedo, claro, porque cada cita en el doctor era, ¿hay latido? Ay, sí se escucha, ok. Siguiente mes, ¿no? Y así vamos. El doctor con el que me atendí para mi segundo hijo me acompañó posterior a mi legrado en todo el cuidado que tienes que hacer tras un embarazo molar, y checando y supervisando y todo, ¿no? Entonces, un doctor reconocido aquí en San Juan por partos difíciles o por embarazos de alto riesgo, pues yo toda la confianza, llevaba 2 años yendo con él. Sin embargo, sí era un hombre como entre paternalista a veces y entre alguien muy autoritario y que te regañaba. Y al final casi del embarazo me dice, tu esposo no puede pasar a la sala de parto. Y yo, ¿por qué? Son reglas de salubridad. O sea, iba a ser en un hospital privado. Entonces, número 1, que le guardé mucho rencor por mucho tiempo, fue que no permitió a mi esposo vivir ese primer momento de encuentro con su hijo. Un mes antes de que naciera mi niño Emilio, platicando con un doctor, me dice, eso es falso, o sea, no hay ninguna regla de salubridad que, salvo que fuera un embarazo o un parto muy riesgoso o algo se pone mal, ya sacan al esposo. Pero si no, tu esposo tenía derecho a estar ahí. Posteriormente me di cuenta que no lo dejaba pasar, pues para poder hacerle lo que quiera.
y ser quien quiera y no tener que estar ahí con un testigo. Voy en la semana 37 o 36 a revisión, me hace un chequeo manual, no me acuerdo cómo se llama, y me dice, tu bebé está muy grande, te va a doler horrible, va a ser cesárea. O sea, ni siquiera me dio la oportunidad. Entonces, esas dos cosas me hicieron plantearme ¿qué hacemos? Busco un doctor a esta altura del embarazo con el que agarre confianza, que me dé seguridad que mi hijo va a estar bien, o ya me quedo. Y mi esposo también fue como, oye, pues ya llevamos con él todo el embarazo, mucho tiempo, pues ya hay que confiar en él, ¿no? Y no te queda de otra. Creo que en esa época no se escuchaba tanto la parte de volvernos a abrir a lo natural, ¿no? A la dula, todo esto. Yo investigué, porque siempre me ha gustado leer y saber más cosas. Entonces le llevé una hojita, yo bien linda me puse a hacer mi hojita de lo que esperaba de mi parto. Y fue como ay, sí, todas las cesáreas son respetuosas, no te preocupes, ¿no? O sea, sí, X. El día del parto llegó súper nerviosa, tenía mucho miedo del epidural porque siempre me han dado miedo las agujas. Y fue muy duro conmigo, o sea, me regañaba, te hacen bolita para meterte el epidural. Y yo involuntariamente tenía como si me diera un toque. Me regañó, o sea, me regañó 2 veces, venía de malas porque ya venía tarde, a él se le hizo tarde para el parto. Jamás hubo oye Ceci, tranquila, todo va a estar bien, aquí estoy, echando porras, nada. O sea, realmente no me dirigió la palabra durante el parto, estás bien, te sientes bien, todo va bien. No me dirigió la palabra ni cuando nació el bebé. Entonces yo le dije, yo quiero hacer piel con piel, yo quiero darle la primer toma ahí en el quirófano. No me dejó hacer nada. O sea, él decidió totalmente cómo iba a ser mi cesárea. No fue un parto riesgoso, no hubo nunca ningún momento en el que yo estuviera mal. Después se inventó que se me había bajado la presión y al bebé también, pero ahí mismo el pediatra que estaba le pregunté, oye, ¿pasó esto? Y me dijo, no, para nada. Realmente tomó el control de todo porque te llenan de inseguridades, te llenan de miedos, te imponen. Y entonces yo dije, ¿qué hago? Yo no soy doctora, ¿no? O sea, escucho al doctor y se me olvidó escucharme a mí como mamá. Al final me quedé con ese coraje por años y con ese sentimiento y resentimiento. O sea, yo quería irse a lamentar, yo quería demandarlo, yo quería, pues no sé, quemarlo frente a todo mundo. Sé que todo eso es un proceso difícil, terminas como la loca que se inventó todo, ¿no? Pero sí me sentí súper ignorada, como si él se hubiera adueñado totalmente de un momento tan especial. Ahorita que tuve a mi segundo hijo y que fue algo totalmente diferente y que mi esposo estuvo ahí, me da tanto coraje que se haya perdido ese primer encuentro con su hijo. Después de que fue la cesárea, pues yo quería a mi bebé, nada más me lo enseñaron 2 segundos. Para mí esa parte fue mágica porque mi bebé nació, estaba llore y llore, me lo acercan y en cuanto escucha mi voz, se queda súper atento y se calmó. O sea, ni siquiera lo toqué y se calmó. ¿Qué hubiera sido si mi bebé hubiera tomado leche directamente de mí al inicio? Porque yo le dije, doctor, yo no quiero fórmula, quiero darle yo leche. Y entonces lo que hizo fue, ok, sí, pero más al rato lo van a revisar, no sé qué. Me quitó a mi bebé, ni mi esposo lo cargó en ese momento, o sea, no estaba. Lo metieron en la sala de bebés y ahí estuvo 2 horas. Las mismas 2 horas que a mí me tuvieron en un cuarto, ahí junto a quirófano, justo donde guardan todas las camillas. O sea, ese era su cuarto de recuperación de un supuesto hospital privado, el mejorcito de San Juan, y estaba yo ahí junto con las camillas, ¿no? Entonces, él me ignoró totalmente, o sea, jamás se me acercó a decir nada más que, aquí te vas a quedar 2 horas, cualquier cosa le hablas a la enfermera, ni siquiera un felicidades, todo estuvo bien, tranquila, vas a estar bien, nada, o sea, no hubo nada. Después de 2 años de estarle pagando consultas casi cada mes y de haber creado un vínculo en cierta forma, fue la persona más seca, más dura y más fría. Todo el parto, yo escuché al doctor, platicado con otros doctores de coches, poniendo la música que querían, hablando de otros médicos, que de la fiesta, que de no sé qué. Yo estaba totalmente ignorada en mi cesárea. Fue como si yo fuera un número, atendiendo, abriéndome, y ellos en su fiesta. Pues todo eso, yo decía, está mal, está bien, es normal. Intentas como decirte a ti misma, ¿no? No, pues es que ellos son los doctores, ahora sí que tienen que relajarse ellos para hacer bien su trabajo, etcétera. Y estuve muy tensa, pues yo estaba en la sala de recuperación, súper nerviosa, con deseos de abrazar a mi bebé, sola, con muchísimo frío, o sea, como que nadie se me acercó esas 2 horas, y yo así como que nada más veía al techo, no sabía qué hacer. Pues ya después con mi esposo platicando me dice, yo solo lo vi por la ventanita del área de bebés, pero tampoco me lo dieron. Y no le dieron leche. Mi bebé estuvo 2 horas sin tomar leche. En el cuarto sí fue mi decisión, creo que desde ahí fue como que fui muy cerrada y dije, no quiero visitas ahorita,
quiero estar con mi hijo y con mi esposo, piel con piel, la hora dorada que no me dieron, pues la voy a tener aquí en mi cuarto. Incluso me vi como la mamá exagerada, creo que a veces con los familiares, amigos, quedas mal por seguir lo que tú quieres, pero me valió. Yo dije, no quiero 20 personas aquí cargando a mi bebé, viéndome en un momento tan vulnerable. Creo que ahí también a veces uno se siente culpable por poner límites. La sociedad espera que nace un bebé y vamos todos a meternos al cuarto y a invadir ese espacio tan privado de los papás y del bebé. Todos queremos cargarlo y al menos ahí sí me siento orgullosa de que escuché lo que yo quería. Me valió que alguien se pudiera sentir. Ya más tarde dejamos que pasaran nuestros papás, nuestros hermanos y hasta ahí. Nadie más. Que me pegó tanto el parto que durante 2-3 meses yo no quería visitas en mi casa. O sea, yo lo único que quería era darle a mi bebé de comer, atender mis necesidades básicas, descansar, dormir y me aislé. También, bueno, al día siguiente de que nació el bebé, estábamos en el cuarto, llega el doctor, directo, así súper tosco, y me agarra con la mano la panza donde estaba la herida, y me sacude así, y me dice, a ver, vamos a ver cómo vas. Me dolió horrible. No entendía por qué lo hizo. Mi mamá y mi suegra estaban ahí, estaban súper indignadas de que había llegado a hacer eso nada más de la nada. Después me dijo, ay, eso es parte de la rutina, así revisamos los doctores. O sea, puros inventos. No tenía por qué haberme ido a sacudir la herida. También, a su gusto, me hizo una cicatriz vertical. O sea, yo le decía, es que yo quiero horizontal. No, es que eso es la seguridad para el bebé y no sé qué, y mil pretextos. Pero después me dijeron también que porque es más fácil para ellos cerrar así. Todo lo hizo a su gusto. Y todas aquellas mujeres que van con él y quieren tener un parto, les inventa que su bebé viene grande, que les va a doler horrible, que son muy angostas, etcétera. Ni siquiera les da la oportunidad de elegir, las programa como para que no vayan a molestarlo por las noches con un parto, ¿no? O sea, al final él tiene perfectamente planeado sus horarios y tiene todo acomodado para no interrumpir con su vida. A pesar de que es un obstetra, hace lo que quiere con las mujeres y al final es el momento en el que debes de sentirte tan poderosa, tan sabia, que sea tu momento, me lo quito. Y yo también se lo otorgué, que a veces nos falta esta parte de cuestionar y creemos que porque son médicos y los médicos, sin ofender a nadie, a veces se sienten que son la única persona que sabe y entonces te quitan tu autoridad y te quitan tu autoconocimiento como mujer, como mamá. Cuando se enferman mis hijos a veces me pasa, o sea, que yo tengo mi intuición y los doctores no te dejan, quieren tomar el control de todo. Años más tarde me di cuenta que fue violencia obstétrica. Nunca supe si llegué a tener depresión postparto de este bebé, pero a partir de ahí siento que me la vivía agotada todo el tiempo, física y emocionalmente. Años después me enteré que tengo hipotiroidismo subclínico. El doctor, aunque yo fui a citas de seguimiento, jamás me preguntó nada, o sea, jamás pudo detectar, aunque yo le decía que estaba cansada, que me sentía mal, unas vitaminas y ya. Ahora sé, y me encanta todo el tema de biodescodificación. ¿En algún momento tuviste alguna situación en la cual querías que el tiempo se detuviera? Y claro, ahora que lo analizo, pues pudo ser cuando perdí al primer bebé, pudo ser cuando me quitaron a mi bebé que había nacido y que fueron 2 horas en las que yo no lo veía. No sé exactamente en qué momento, pero creo que a partir de que nació mi hijo, desarrollé todos los síntomas del hipotiroidismo y no lo sabía. Durante sus primeros 2 años de vida, yo fui una mamá luchando con querer estar presente, pero a la vez estando súper ausente porque físicamente me sentía muy mal. Yo despertaba en las mañanas, a pesar de que fue un bebé que dormía bien, y me despertaba agotada con ganas de que ya fuera la noche para seguir durmiendo. Me acuerdo que me acostaba en su cuarto de juegos y yo sentía que se me cerraban los ojos de sueño y decía, no es posible que ser mamá sea tan agotador, no podía entender. Y mi esposo me decía, Ceci, es que ya actívate, o sea, no puedes estar tan cansada todo el tiempo. Y yo de verdad no puedo. Constantemente en la maternidad vivimos la culpa. Yo me sentía culpable por no sentirme bien físicamente y por no poder darle a mi bebé lo mejor y toda mi energía y veía a esas mamás, porque aparte de las redes sociales nos ponen expectativas muy altas y entonces te empiezas a comparar, pero debería hacer esto, pero debería hacer lo otro y debería lograr esto. ¿Cómo le hacen estas mujeres si yo no tengo ni fuerzas para levantarme de la cama cada mañana? Me enfoqué muchísimo en la maternidad. Llega la pandemia. Esta parte nos impactó mucho porque fue estar encerrados. Yo la pandemia, la verdad, sí la viví con mucho miedo al contagio y nos aislamos muchísimo. Me sentí abrumada entre estar al 100 con mi niño 24/7, entre sacar adelante un negocio que estaba súper prohibido por la pandemia, que eran los eventos, y nos dedicábamos a eso. Entonces teníamos que trabajar como nunca habíamos trabajado en tiempo y noches enteras haciendo cosas para también apoyar. Mi esposo abrió otro proyecto. Entonces, entre todo, trabajábamos mucho. A la par yo estaba intentando estar con mi hijo y me la vivía en el celular trabajando y contestando y haciendo y
sí, mi amor, y no ponía atención a nada. Entonces creo que en ese momento sufrí como 2 o 3 ataques de ansiedad horrible y no me daba cuenta que era mi cuerpo diciéndose sí. O sea, enfócate y necesitas presencia. Yo quería estar cubriendo todo hasta que un día le dije a mi esposo, ya no puedo más. La verdad me voy a volver loca, estoy aquí encerrada, todos estamos encerrados, pero me siento culpable todo el tiempo de no poder estar con mi hijo. Le dije, ¿sabes qué? Renuncio. O sea, ya estábamos casi saliendo de la pandemia. Le digo, renuncio a intentar estar en todo porque no puedo. Vuelvo a lo mismo. Fue un privilegio de poder dejar a un lado todos los proyectos profesionales, que mi esposo se encargara del negocio que teníamos en conjunto y yo encargarme de mí. Eso me dio paz durante un tiempo, pero nuevamente redes sociales te sientes frustrada. También la sociedad actual no, porque esperan de ti que seas la mamá presente, la mamá que trabaja, que se arregla, que se cuida, que va al gimnasio, que hace, que es exitosa, y yo me sentía totalmente frustrada. Como a los 4 años de mi hijo me entero que tengo, o 3 años y medio que tengo hipotiroidismo, me empiezo a tratar y mi vida fue otra. Yo decía, no puedo creer que no sabía que tenía esto y que me sentía tan agotada y que esto es estar con energía, o sea, esto es sentirte mejor. No lo sabía, busqué una terapeuta en ese momento, como que no estaba tan hablado y hasta que fue pandemia, el primer acercamiento que tuve fue como a una constelación familiar. Me ayudó mucho. Después me empecé a acercar a la biodescodificación, que para mí abrió un panorama muy grande sobre pues varias cosas que traía, ¿no? O sea, ya traía acumulado de colitis, gastritis, el hipotiroidismo, migrañas muy constantes, eso y la homeopatía, me rescataron en ese momento. Volverme a embarazar también fue una decisión un poco, no tanto difícil, sino que sentía que nunca era el momento y que no estaba preparada para tener otro hijo. Sin embargo, siempre había soñado con al menos tener 2 hijos. Lo aplazamos por la pandemia, lo aplazamos por la tiroides. Supongo que mi cuerpo en ese mismo miedo cuando ya estaba planeado tener al bebé, me da apendicitis. Entonces, otra vez, aplazarlo. Ya después dije, no, ya, es el momento. O sea, mi hijo ya tiene 4 años. No quiero que se lleven tanto mis hijos y sé que nunca me voy a sentir totalmente lista. Y la verdad, sí sueño con ese bebé y nos imaginábamos a otro niño aquí jugando y corriendo y tomamos la decisión. Sin embargo, en el momento en que me entero que estoy embarazada, fue un shock. E incluso hubo cierta negación, que creo que nunca lo he contado tan abiertamente, pero hubo una negación y hubo un rechazo en cierta forma a ese embarazo. Yo estaba aterrada porque creo que he tenido varias dificultades en mi maternidad y no ha sido tan sencilla. A pesar de ser una maternidad con privilegios, me ha costado mucho por otros temas de crianza con mi hijo mayor. No ha sido tan sencillo. Cuando me entero, pues para mí fue un shock y yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Otra vez voy a empezar. Apenas estoy medio saliendo a la superficie y otra vez me voy a perder, o sea, eran muchos miedos más el trauma del parto anterior. Pues ya con todo y miedos, pues ahí vamos, empezamos terapia, eso me ayudó mucho a aceptar esta nueva parte de mi vida. Y no era tanto no quiero ser mamá o no quiero a mi bebé, pero una parte de mí se sentía así, o sea, como un rechazo. Y sé que todo al final afecta a los niños y me sentía muy culpable y decía, es que puede ser que me sienta así. Yo pedí a este bebé, ¿por qué me da tanto miedo todo lo que viene después? O sea, me daba miedo el volver a pasar por un parto o cesárea, el hacer que mi hijo mayor se sintiera abandonado o desplazado. Más tarde entendí que tenía un rechazo a mis miedos o a volverme a sentir así y no a mi bebé. Decidí buscar una dula en ese momento, me la recomendó mi ginecóloga, totalmente diferente el trato de esta nueva doctora, que fue muy clara y me explicaba todo. También mi parto no fue tan fácil. Con este embarazo me dio una enfermedad en el hígado que solo le da a las embarazadas. No me acuerdo el nombre, pero yo no dormía y me dicen, ok, hay que estar súper atentos, tienes que tomar medicamento, pero tu parto no puede durar más de 37 semanas. Entonces te vamos a hacer cirugía en la semana 37, lo estamos programando. Si tu bebé no se adelanta, va a ser cirugía. Ahí ya había una razón, ya había trabajado con mi dula, incluso perdonar al doctor, el soltar miedos, y dije, ok, lo que tenga que ser, pero ya no es algo impuesto, ya es algo por una causa médica. Y total, mi bebé decide nacer en la semana 36, se me rompe la fuente, pues ya, vamos al hospital. Tengo un parto o una cesárea totalmente diferente. La doctora, desde el inicio yo pude elegir qué música quería escuchar. Todas las doctoras que estuvieron ahí y doctores súper humanos, hablando conmigo, dándome paz, dándome tranquilidad. Mi esposo entró conmigo, me dio la mano durante la cesárea, estuvo ahí al pendiente, pudo ver a su bebé nacer, estuvo mi dula acompañándonos ahí, que creo que hizo toda la diferencia tener una dula, que nos guiara, que le dijera a él,
haz esto, haz lo otro, tócalo. Creo que cambió totalmente esta experiencia. Yo no recuerdo, me dice mi esposo que empecé a decir tengo mucho dolor. Y entonces el anestesiólogo me duerme totalmente. Ya que había nacido mi bebé, me lo pusieron. Jamás le vi la cara, nada más le vi el cabellito. Y en ese momento mi bebé empieza a como que a respirar mal y resulta que tenía un poco de agua en los pulmones. Se lo llevan al hospital general porque ahí tenían todo el equipo y yo pues estoy dormida. Horas después despierto en el cuarto, me acuerdo mucho haber visto el cuarto oscuro, estaba mi mamá y estaba mi dula. También fue un trauma en ese momento el no ver a mi bebé. Yo decía, ¿qué pasó? O sea, ¿dónde está? Y mi mamá me dice, tranquila, se fue con Javi, están en el hospital, el bebé está estable, tú tienes que recuperarte. Ese día fue tan doloroso también el no poder abrazar a mi bebé. Le habíamos prometido a nuestro hijo mayor que al día siguiente iba a ir a conocer a su hermanito, pues jamás hubo eso, ¿no? Obviamente pasé la noche ahí. Mi esposo, pues como el hospital general es por horarios, dejó al bebé ahí y se vino conmigo. Fue una noche muy difícil. Esa semana fue de las más difíciles de mi vida. No había un bebé al cual darle de comer. Le decía a Javi, es que ¿quién lo está abrazando ahorita si llora? ¿Cómo es posible que un bebé recién nacido esté lejos de su mamá? O sea, no me cabía en la cabeza. Lo único que hice fue agarrar mucha fuerza. Nada que ver con mi primer parto, que me sentía súper adolorida, me costaba pararme yo. O sea, dije, tengo que activarme porque necesito irme con mi bebé. Pues pasamos una noche muy dura de no tenerlo ahí. Al día siguiente, o sea, se fue mi esposo temprano a la visita, me paré, caminé todo lo que tenía que hacer para que rápido me fuera, ¿no? Me bañé yo sola, cosa que en el primer parto, o sea, apenas podía moverme. O sea, te sale esa fuerza de mamá de decir, me necesita mi hijo y me vale lo que yo siento. Me recuperé muy rápido, me fui al hospital, todo un tema de para poderte acercar a tu bebé, un lavado extremo de manos, cubrebocas, bata. Llego ahí y me solté a llorar, ¿no? Todas las enfermeras llorando conmigo porque conocí a mi bebé. O sea, yo conocí a mi bebé al día siguiente de que nació su carita. No sabía ni quién era de los que estaban en las incubadoras, pues porque nunca le vi la cara. Fue una experiencia entre agridulce conocerlo, yo soñando con su primer baño, tantas cosas que te das cuenta que nada de lo que planeas suele suceder. Fueron 6 días duros. El primer día no me dejaron cargarlo, solamente verlo. Esa sensación de mamá de decir, no puedo cargar a mi bebé. Llegar a casa por la noche a sacarme leche, que mi hijo me preguntara por su hermanito, decirle está en el hospital, ¿no? Pasar 6 noches de sus primeros días de vida lejos de él y después a las visitas que duraban 40 minutos, una hora, estar con él, turnarme con mi esposo, porque obviamente ambos queríamos estar con él, ambos queríamos verlo, era una incertidumbre y era correr y era venir a ver al otro niño que ya estaba súper desesperado y rebelde y demás porque no sabía ni siquiera el que estaba pasando y de ver a su mamá pegadita a él todo el día a dejarlo también fue muy muy fuerte. O sea, son cosas que te marcan, pues no sé, en ese momento ni siquiera te das cuenta que estás viviendo algo tan impactante en tu vida o que te está doliendo tanto. Entonces pues solamente era el vámonos así con cesárea, caminando rápido porque ya es la visita del hospital, corre porque tienes que regresar con tu otro hijo, velo un ratito. Cuando tuve oportunidad de pegármelo, las enfermeras muy lindas con los niños, todo, pero como mamá te sientes tan vulnerable y te empiezan a regañar, pégatelo, no dejes que se duerma, dale de comer, sentada en una silla de plástico de esas duras, intentando dar lactancia, ¿no? Entre cuidar a tu bebecito tan pequeño y entre que se te pegue y que aprenda a comer y todo con la presión de las enfermeras ahí diciendo, si no le das ahorita ya le voy a dar la mamila que tenemos aquí. Ay no, me sentía tan frustrada de no poder, o sea, agarrar a mi bebé y pegármelo y cargarlo y decir es que me necesita, ¿no? Y entendía que era un tema de oxígeno y demás, pero pues nuevamente te quitan un poco tu poder de mamá. El perderme, el haberlo bañado por primera vez, el que se quedara dormidito los primeros días, fue y es un bebé muy apapachador y que te busca. Él quería estar pegado a mí todo el tiempo en cuanto llegamos a casa. Doy gracias porque fueron solo 6 días, que son los más largos de mi vida, o han sido los más complicados, pero salió de ahí bien. Veía a otros bebés que estaban mucho peor y siento que falta mucha empatía hacia las mamás en los hospitales. Esta parte de que nos íbamos a las salas de lactancia a extraer para ser regañadas por las asesoras de lactancia todo el tiempo y presionadas. Sí hay mucho que trabajar en el tema del sector salud, sobre empatía, sobre esa humanidad hacia las mamás que están viviendo crisis, ¿no? Llegó el bebé, enfrentarme tanto a temas de crianza por tener 2 hijos, como nuevamente empezar de cero, ¿no? La maternidad. Pues seguir la vida. Y lo que seguía y seguía y seguía, dar lactancia cada 3 horas, sentirme agotada
y de repente mi bebé empieza a rechazar la leche, mi leche, tomar leche de mí. Yo decía, ¿qué está pasando? Nuevamente temas de biodescodificación y de entender un sentido más allá de, ya no quiere tu leche, dale fórmula, etcétera. Me dijeron, habla con él. O sea, habla con tu hijo y dile, ¿sabes qué? No te preocupes por tu hermano, porque yo tenía mucha culpa de todo el tiempo que invertí en lactancia, estaba descuidando el otro hijo, porque me tardaba horas, o sea, sí me tardaba mucho en dar lactancia. Y entonces en ese momento mi hijo mayor me hablaba, y mamá juega conmigo, y mamá llévame, y mamá hazme. Y pues te sientes en esta parte de culpa y de no saber hacia dónde ir y con quién ir. El bebé lo sintió y fue como un mamá, yo no quiero leche, ve con mi hermanito. Creo que he tenido la fortuna de conocer mujeres muy sabias que me guían, ¿no? Y me acompañan y me empoderan y me dicen, habla con tu bebé. Y yo, ¿cómo? Tiene 3 meses. Hablé con mi bebé y dije, Elías, no te preocupes, yo quiero darte lactancia, tu hermano va a estar bien. Empezó a tener como alergia a la proteína de la leche y todo esto es emocionalmente como un rechazo a tu mamá. Entonces al hablar con él y el decirle, hijo, si en algún momento también cuando estaba embarazada sentiste mi rechazo, discúlpame, o sea, el bebé me veía con un entendimiento que no lo podía creer. O sea, yo sé que mi bebé me entendió en ese momento y te lo juro que él volvió a tomar leche de mí sin ningún problema, sin ningún rechazo y sin ninguna alergia a la proteína de la leche hasta los 2 años, 2 meses. O sea, lo logré con mi primer hijo, le di 2 años y yo dije, no puedo aceptar que me digan que ya no hay nada que hacer y darme por vencida. Y es toda una lucha porque también los de afuera te ven y dicen, ¿para qué batallas? Ya dale fórmula, no pasa nada. Y no es que esté en contra de la fórmula, sin embargo, yo quería eso y el mundo te dice, hazlo más fácil, ni siquiera te esfuerces en eso, no pasa nada. Y no entendían esta parte de apego, de lo que yo había decidido. Ahí sí decidí escucharme y ser súper necia y hacer lo que yo quería. Y pues me siento muy orgullosa de haberle podido dar lactancia tanto tiempo. Muy privilegiada también. Cuando mi bebé cumplió 7 meses, me vi en una depresión postparto. No tenía idea cómo era. Mi bebé lloraba y yo quería salirme corriendo y gritar o aventar a mi bebé por ahí. O sea, se siente una ansiedad, una angustia que sientes que no puedes. O sea, y si me voy y si me caigo de las escaleras y me internan un rato y estoy, o sea, de verdad, te pasan por la mente muchas cosas con la depresión postparto que no eres tú. Químicamente hay algo. O sea, yo dije, no puedo más, necesito terapia. La terapeuta, que me ayudó muchísimo, me dijo, Ceci, o sea, esto es algo químico, pero aparte también es algo emocional por un shock que viviste. Pues claro, viví un shock con lo de mi bebé y ni siquiera me di el tiempo de llorarlo, de afrontarlo, de sentirme vulnerable. Fue un vámonos rápido, hospital, todo, ya salió, hay que seguirle. Nuevamente vamos al tema de solemos vivir cosas y las minimizamos porque no son tan grandes como lo que está viviendo alguien más. Y no nos damos cuenta que para ti que lo estás viviendo es algo gigante. O sea, es algo que te impacta y queremos hacer oídos sordos a lo que sentimos. El no haberme escuchado, el no haberme dado este tiempo de duelo, porque fue un duelo, al final no haber tenido el parto que yo había planeado al 100%, el no haber podido darle el primer baño a mi hijo, el no haber podido tenerlo los primeros días pegadito a mí, el que su hermano lo conocía de una manera muy diferente. O sea, todo esto son duelos que no vivimos y que duelen. Todas estas situaciones me llevaron a perderme totalmente, desde la parte del matrimonio, el primer bebé que pierdo, la violencia obstétrica, el tercer embarazo en el cual pues no nos fue también en temas de salud y cómo pues todo el tema del nacimiento, el afrontar el tener 2 hijos y no saber cómo hacerle o no tener herramientas o sentirte súper dividida, el haber caído en la depresión postparto, o sea, es así, para mí fue muy muy fuerte y nadie te entiende más que quien lo ha vivido. Todas las sensaciones, los pensamientos que pasan por tu cabeza y que aún así tienes a unos humanitos que dependen de ti y no te puedes dar el lujo de parar, aunque quisieras. Y si te das un tiempo para ti, a veces en la maternidad te sientes muy culpable. Algo bueno que saqué es que es muy importante darme tiempo para mí y no sentirme culpable por dejar a mis hijos. Incluso tomar terapia para mí, el coordinar tiempos, el dejar al bebé, todo, había una gran culpa. Y decía, es que yo debería estar con mi bebé. Es que en vez de estar jugando con él, estoy aquí tomando terapia. Es que en vez de estar haciendo esto, me fui a mi terapia de cristales. O sea, todo el tiempo me sentía culpable por darme oportunidades para mí. Y en eso me ayudó muchísimo la psicóloga y mi esposo. Porque mi esposo también, pues llegó al punto en que se sentía también el que necesitaba un respiro. Pero para los hombres es más fácil hacerlo, tienen más posibilidades y tienen más libertad. Por muy involucrado que sea tu
su pareja, por mucho que ejerza su paternidad y que cambie pañales, haga todo, la carga mental de la mujer, ese apego que tiene con sus hijos es muy diferente. El aprender a darme momentos para mí me costó bastante. Y creo que fue un poco orillado entre ver a mi esposo haciendo cosas y yo le decía a mi psicóloga, es que me da mucho coraje que él se vaya y haga y salga y me deje con los niños. Y ella me dice, haz lo mismo. Ve, sal, haz, ten momentos para ti. Yo le decía, pero es que, ¿cómo un domingo me voy a ir a un evento para mujeres pudiendo tener ese tiempo en familia? ¿Cómo voy a renunciar a mis hijos un día o una mañana? Me sentía súper egoísta. La sociedad también te hace sentir egoísta porque también me llegaron a decir frases como, no es tu época, son roles diferentes, no estás en temporada, te ahorita enfocas en tus hijos, sé feliz con eso, disfruta tu maternidad. O sea, esto no tiene que ver con no amar a tus hijos, con no disfrutar, con no entender tu rol de mamá. O sea, esto tiene que ver con que si hay un desequilibrio y si hay una injusticia social, porque en este momento de la vida se esperan muchas cosas de la mujer, que la mayoría de las amigas de mi mamá me dicen que a mí no me afectaba quedarme en casa con mis hijos, es que yo no me frustraba, y claro, no te sentías culpable por no generar ingresos, no sentías que tenías que lograr todo, o sea, tu rol era ser mamá y punto, salvo ciertos casos, pero la mayoría de las mamás se sentían plenas y aspiraban a eso, a ser mamás únicamente. Y está bien, o sea, no está mal querer ser solamente mamá. Ser mamá es demasiadas cosas, es demasiado trabajo. Y también tengo amigas que me dicen, ay no, o sea, yo soy mamá, pero que friega estar en la casa al 100%. Y fue parte de lo que he estado ahorita trabajando, porque cuando nació mi hijo, de haber dicho, soy la mamá que me voy a ir a trabajar, lo voy a botar ahí en la guardería y no sé qué, mi mentalidad cambió a una mamá debe estar siempre, una mamá debe estar todo el tiempo para los hijos, debe dejarse, o sea, inconscientemente hice todo lo contrario. O sea, para mí el dejar a mis hijos era ser mala mamá, para mí el tener cosas para mí era ser mala mamá, el irme a trabajar y dejarlos era ser mala mamá. Me llené del debo ser y no del ser. Hacía todo lo que se tenía que hacer y me sentía totalmente frustrada. Aún hay momentos en los que me siento muy frustrada porque obviamente dejé toda la parte de realización personal y de realización laboral. O sea, lo dejé a un lado por decisión propia. Sin embargo, mi decisión ahora que lo veo también fue por un debo hacer esto, o sea, esto es lo correcto. Y si no lo hago, estoy mal. Soy mala mamá o me siento culpable. La suma de todos esos factores hizo que me perdiera y me sintiera súper frustrada. Sin darme cuenta que yo soy solita la que me puse todas estas barreras en cuanto a no poder avanzar. Como que me llené de pretextos, me llené de inseguridades y de decir, bueno, ya, o sea, ya llevo tantos años siendo mamá, ¿qué voy a hacer ahora? O sea, ¿cómo voy a empezar de cero? Y estoy en ese proceso en el de volver a ser yo. Desde hace 1 año y medio decidí darme esa oportunidad y ha sido todo un trabajo rudo, desde tomar terapia hasta romper con esos paradigmas que tenía y con esas ideas de qué tengo que hacer para ser buena mamá. Más otros temas de maternidad y de crianza que han sido un poco complejos y sin afán de victimizarme, sino que para mí, para mi realidad, para mi mundo, sí me he enfrentado a varias cosas que, ay, híjole, o sea, me han hecho cuestionarme todo y mi infancia y cuestionarme los métodos de crianza que pensé que eran los correctos y luego la riego con otros y luego con otros y nada de lo que ves es tal cual como debe ser. Nada de lo que ves en redes es lo correcto al 100%. A veces dejas de escuchar tu intuición por seguir lo que todo el mundo está haciendo. O te llenas de tanta información que se te olvida que tú tienes la sabiduría y que tú tienes las respuestas. Estoy en todo ese proceso de volver a empezar, de volver a encontrarme, de volver a soñar y a accionar. A esto le sumo y estoy 90% segura que tengo déficit de atención. Nunca pensé que fuera un tema esto del TDAH. La verdad no he investigado la causa biológica o emocional de esto, pero siento que fue otro factor que me ha impedido avanzar un poco. O sea, yo misma tal vez me quedé rascándome mis heridas de decir, pobre de mí, me pasó esto, me pasó lo otro. Y hasta que empecé a soñar nuevamente, dije, no puedo seguir aquí. O sea, no puedo seguir aquí en me pasó esto, pobre de mí, porque al final sí creo que nosotros creamos nuestra realidad. Somos el soñador que crea todo esto. O sea, todo lo que estamos viviendo lo estamos generando nosotros. Y no en el tema fantasioso, sino en el tema física cuántica. Pues yo quiero crear otra realidad para mí, para otras mujeres y que sí podemos salir de esto y me lo quiero demostrar y se lo quiero demostrar a mis hijos que tienen una mamá que se siente plena en lo que haga, que se sienta realizada y que ese mismo amor que siento por ellos lo puedo sentir por mí. O sea que no debes dejarte a un lado por amor, porque creo que eso hacemos mucho las mujeres, nos dejamos a un lado por amor y sentimos que la mejor forma de amar
es entregar todo y te acabas vaciando y te acabas perdiendo y te acabas hundiendo en salvar a todos, en sacar a todos menos a ti a flote. Pues en eso estoy. Ceci, gracias por abrir esta herida. Lamento de verdad que hayas tenido que pasar por eso. Yo como dula estoy renuente a atender partos en hospital porque precisamente entrar a un hospital es perder el poder completamente de la autoridad del propio cuerpo. Los doctores, aunque nos cueste creerlo, no tienen ni idea de la fisiología ni de la anatomía de la mujer. Entonces es preocupante estar cediendo nuestra autoridad a un médico que se cree con un autoritarismo, que ojo, esto es un sistema, ¿no? O sea, al final de cuentas, la mujer es la envoltura que tiene al producto dentro y es un mero trámite burocrático. O sea, dices, ni siquiera voltearte a ver, ni siquiera contenerte emocionalmente. En un momento de transición, es un renacer en algo que es traer vida, uno de los misterios más grandes. ¿Cómo es posible que se teja dentro de nuestro cuerpo? Gracias, Ceci, por traer también el tema de la biodescodificación. Necesitamos complementar. Y hay doctores que ya están teniendo esta apertura de, a ver, ¿qué es eso de la biodescodificación? Y no es tan sencillo. Es entender simplemente como con un lenguaje más de amor lo que el cuerpo, mediante esta función, está logrando decirte. ¿Y qué pasa? Como mamá, empezamos con el costalito de culpa desde el día 1. Lo estoy haciendo mal, mi hijo me rechaza, los temas que se nos empiezan a presentar como retos. Y entonces, como mujeres, vamos perdiendo nuevamente nuestra voz, vamos invalidando lo que sentimos, vamos echándolo a un saquito y el cuerpo empieza a hablar. Síntomas, enfermedades, depresiones, decir, ya no puedo más con esto, ya, o sea, esto es vivir. Y cuando ya empezamos a atendernos más, no solo en la parte física, porque nadie está en contra de ir a la parte física. Si a ti eso te da seguridad, está bien, pero tú debes de pararte ante una postura de poder y de decir, ¿sabes qué? Esto no es. He escuchado y cada que escucho estas historias donde a mujeres se les parte el corazón de haber sido víctimas de esta violencia, de ni siquiera ser tratadas cuando el parto es pura emoción, el parto es pura hormona, es puro biorritmo, pero nada más estamos llenando de miedo a las mujeres, de tensión, de desprecio. O sea, como dices, estás en quirófano escuchando hablar de coches, de música, y ellos son los que tienen que estar cómodos. Y se nos olvida que el trauma nos disocia. Tú decías, ¿no? Que no podías estar ni siquiera presente con tu hijo. Pues claro, porque cuando ya tenemos estas situaciones de trauma en la memoria del cuerpo, que recordemos que se graba nuestra célula mediante el ADN, todo esto va quedando grabado y son como piedritas en el río que no van dejando que fluya tu sangre, que fluya tu energía, que fluya todo lo que somos. Y me encanta porque traer este tema a la mesa es visibilizar que no se trata nada más del parto respetado, ¿no? Sino del parto mamiferizado, o sea, dejar a la mujer, darle la oportunidad, la confianza, dejarla de llenar de miedos y voltear a ver su entorno. Todo parece que está diseñado para enaltecer a gente que tiene cabeza hueca, ¿no? Y no porque no tengan el conocimiento, claro que sí, pero no hay conciencia y no hay apertura de corazón. Hay un lugar, me parece que es en India, donde están haciendo como toda esta investigación, donde en terapia intensiva con niños les dan piel con piel a los papás porque eso es lo que necesita el niño. El niño no necesita estar en una incubadora fría, solo, o sea, sin conocer ni siquiera lo que ha estado viviendo 9 meses, escuchar la voz de su mamá, de su papá, su entorno seguro. Eso es lo que necesita un niño en terapia intensiva. Muchas cuestiones que yo aprendí en la partería salvaje era de, oye, no hay necesidad de correr luego con tu oxígeno. No, deja que el niño aterrice, porque es un aterrizaje, el niño está pasando de un entorno a otro y a veces es, no, miedo, actúa rápido, no hay urgencia. No hay más, y pueden estar conectados si es realmente lo que se requiere, pegados a mamá. Ahora, ¿cómo quieren que lactes en 2 segundos cuando es un proceso sexual? Necesitamos intimidad, necesitamos comprensión, necesitamos tiempo. Y con todo esto ni siquiera había habido el tiempo de mirarse a los ojos, de sentirse, de reconocerse, que es un proceso maravilloso. Y me da tanto rabia escuchar estas historias porque siempre digo, no había necesidad. Siempre buscan que si no tienes poco líquido amniótico, que no te va a salir. Siempre tú eres la del problema. Pero ellos realmente son los del problema. Porque no entienden absolutamente nada de la mujer ni del parto, ni tienen esta apertura al amor. Ahora, ya viéndonos a otro tema, las redes sociales, mi Ceci, ya nos bombardeamos tanto de información y llega un momento en el que también tú estás aturdida porque justo tenemos culpa de darnos espacios.
tenemos culpa de sentir que merecemos también nosotras ese respiro, porque ya somos mamás, porque lo que dicta la sociedad es que ya eres mamá, mijita, olvídate de ti. Y sí, pasa, pero no tenemos que dejar que pase. Yo siento que genuinamente las mujeres que estudiamos, que tenemos una carrera, o que por lo menos tuvimos la oportunidad de ir a lo mejor a la prepa, a la universidad, o tener algo diferente, trabajar, tener sueños, tener metas, que empezaron, ¿por qué? Porque en la escuela, pues de cierta manera te limitan, pero aún así empiezas a ver que, ay, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, puedo estudiar, puedo crecer, puedo viajar. Las mamás de antes no. Entonces, nosotros teniendo esta oportunidad de ver el mundo a través también de redes sociales, pues nos abre un panorama gigante que es imposible no sentir que estamos fracasando. O sea, eres mamá, es un puesto completo porque eres chofer, niñera, cocinera, terapeuta, mediador de cuando tienes 2 hijos, ¿no? De referee, de peleas. ¿Y cómo lo hacemos sin red? También tocaste el tema de la pareja. Hablemos del mito romántico. De las princesas con el príncipe que nos vendió Disney, de que todo eso va a ser la familia feliz cuando tengamos hijos y viviremos felices. No es cierto. No es cierto. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar constantemente en nuestras emociones, en nuestros pensamientos propios, con pareja, con hijos. Este tema me parece súper rico en cuestiones que hay que poner sobre la mesa a nivel social, ¿no? Y cuestionarnos realmente si cuando vas al médico no hay esa vocecita que te dice, ¿segura? O sea, ¿segura? Porque la intuición siempre está ahí, pero como no lo escuchamos te hace bajita, bajita, intimidante. Totalmente. O sea, volviendo a estos dos temas. Uno, la tribu. O sea, antes las mujeres, como dices, criaban en tribu y ahora te hacen sentir culpable de no poder sola. O sea, ¿cómo? O sea, no puedes con un hijo. ¿Cómo? O sea, te sientes abrumada por ser mamá y tener que cocinar y tener la ropa y tener esto y saber qué ropa necesita y saber qué hay de la escuela y tener toda esa carga mental y se nos olvida esta parte de la tribu, que es uno de los proyectos que tengo, volver a ser tribu de mujeres, tanto para mujeres que no tienen hijos y que necesitan de otras mujeres para escucharse, para sentirse acompañadas, para empoderarse, como de las mamás, ¿no? O sea, las mamás que necesitamos ese apoyo. En algún momento alguien cercano me dijo, yo no te apoyo porque eso le corresponde a tu mamá. Y me quedé helada, dije, ¿cómo que? O sea, esto no se trata de a quién le corresponde. A todas, por ser mujeres, nos corresponde sentir empatía y apoyar en lo que podamos a otras mujeres. Tal vez la vida cotidiana y las 1000 ocupaciones a veces nos hacen no ser tan buenas amigas y no dedicarles tanto tiempo como quisiéramos, pero sí podríamos hacernos la vida más fácil en tribu. O sea, no debemos sentirnos culpables por sentir que no podemos solas. Sí es necesario el apoyo, tanto de tu pareja o papá de tus hijos, si no es tu pareja, necesitas ese apoyo y mereces ese apoyo. O sea, no por ser la mamá, te toca todo, ahí te ves, yo hago mi vida, yo crezco profesionalmente, crecen tus hijos y ahora ¿quién eres? ¿Quién eres aparte de ser mamá? Yo quiero prevenir esta parte de no saber quién soy cuando mis hijos se vayan a hacer sus vidas. Y desde ahorita, o sea, es lo único que voy a hacer en mi vida, ser mamá y envejecer y haber sido mamá y ya. O quiero hacer algo más. Y la verdad es que sí tengo muchos sueños. Y me da miedo hacerlos, claro. O sea, y de repente sí dice, oye, si me aviento o no me aviento, o mejor me quedo aquí, claro, complico más todo en dejar a mis hijos un ratito para ir a cumplir mis sueños, claro, nada es fácil, pero merezco también. Y puedes cumplir tu propósito de vida siendo mamá. O sea, no debe estar peleado el cumplir lo que quieres hacer, tanto sueños como propósitos, con ser mamá. Y este mensaje se lo agradezco mucho nuevamente a mi amigo Franco, que nos dio una plática a mi esposo y a mí sobre el propósito de vida y nos decía, tú puedes ser lo que sea y puedes estar cumpliendo tu propósito de vida. Todos queremos ser ahora libres y desayunar diario un cafecito hermoso, trabajar quién sabe en qué, pero en tu casa con home office, y entonces queremos renunciar a todo lo que no sea eso, porque vemos que todo debería de ser muy fácil, visualmente perfecto y muy igual a lo de los demás. Entonces se nos olvida que podemos vivir súper bonito y cumplir nuestros propósitos de vida en lo que sea que estemos haciendo. Y a lo mejor tu propósito de vida es escuchar. Y eso empieza por escuchar a tus hijos, que son tus principales maestros. Y entonces, bueno, aquí estoy yo intentando reencontrarme conmigo misma con ese propósito y continuar mi vida y mi maternidad, pero ya con otro enfoque. Ya no quiero vivir ni con culpas,
ni con deberías. Realmente puedo ser una mejor versión de mamá. Cuando yo estoy frustrada, cansada, agotada y sin tiempo para mí, o sea, sale mi peor versión de mamá. No soy esa mamá en conexión, empática, paciente. A veces es un círculo, ¿no? Y nos descuidamos porque tenemos que ser buenas mamás, pero no somos buenas mamás porque ya nos descuidamos. Hay que salir de ese círculo. Está cañón porque precisamente estoy estudiando Obsidianas y habla de la madre siniestra. Y es esta madre que tú lo describiste perfectamente, está en el deber ser. Y se descuida porque pues ya no hay de otra, mi reina. El sistema te dice que tienes que dar todo por tus hijos. Entonces, ese momento, agradecemos a tu amigo Frank, que fue esa vocecita que te dijo, oye, tú también importas, tú también puedes tener sueños. Y no importa si como mamás también nos tardemos un poquito más. ¿Por qué? Pues porque estamos divididas en 100,000 partes, ¿no? Pero no quiere decir que por eso no lo vayamos a lograr y no un día nos veamos donde queremos estar. Mi Ceci, entiendo que tu proyecto de vida se está reanimando, que ya lo tienes más claro y quiero que sepas que este espacio queda abierto para cuando tú ya lo tengas ya en fervor y ya esté dándolo todo para que nos vengas y nos platiques cómo vas a lograr esta contribución, cómo se pueden acercar estas personas a ti. Este espacio sigue abierto para ti cuando tú quieras y me gustaría que cerráramos con un mensaje de que le hables con el corazón a una mujer que está justo donde tú estuviste. ¿Qué le dirías? Le diría, detente un poquito, pide ayuda, escúchate, no solo veniste a ser mamá, vienes a ser tú. Piensa un poquito en qué quieres voltear a ver cuando envejezcas. O sea, qué quieres recordar de ti y qué quieres haber logrado. No te permitas llegar a la vejez frustrada y con muchos hubieras. Apaga las voces de afuera y escúchate a ti mismo y date ese espacio. Ceci, gracias a ti. Es súper importante abrir estos espacios con tanta verdad porque nos recuerdas que incluso desde el dolor más hondo pueden hacer una belleza y hasta incluso el proyecto de vida desde lo que una le hubiera gustado sentir. Que nuestra voz interna es esta guía que se apaga, pero siempre podemos tener este poder de volverla a habitar, que el cuerpo nos habla, que el alma insiste y que no estamos solas en este viaje de volver a nosotras. Esta historia, mi Ceci, ya es parte de este tejido sagrado y te lo agradezco con todo el corazón. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que fue muy enriquecedor y fue muy bonito hablarlo. O sea, el sacar esta parte que me dolía y que a veces creo que no es importante compartirla, pero hoy me doy cuenta que sí. Y así que ya saben, chicas, mujeres, mamás de Querétaro, San Juan del Río, que anden por aquí cerca, Tequisquiapan, que son como los alrededores, que puedan acercarse a este proyecto que Ceci Sapp nos viene a platicar. Y bueno, yo con mucho gusto voy a estar ahí al pendiente, mi Ceci. Ay, muchas gracias, Lina. Igual, bueno, a mí me encuentran en Instagram como Ceci Sapp, S-A-B, y ahí voy a estar compartiendo un poquito de los pequeños proyectos con los que voy a empezar. Uno de ellos, bueno, ya va a salir pronto a la luz, pero va a ser un espacio para mujeres en el cual podamos conectar entre todas, podamos enriquecernos, crecer y sentirnos acompañadas. Gracias por invitarme y gracias a todos por escuchar.